Entonces, amados, nosotros tenemos ya un tiempecito, como 4 semanas, creo. Estamos hablando, nos hemos dedicado, en vez de estar anunciando profecías, a estudiar la Biblia. Esa es la carga que Dios nos ha puesto como iglesia restauradora. No me gusta decir calificativos como, hermano, ustedes son restauradores, pero eso es la función que Dios nos ha puesto, restaurar la sana doctrina, orándole siempre a Dios que levante muchos pastores para que no se pierda tanto tiempo en las iglesias. A veces, en estos días estaba yo viendo una congregación, la tesorera, que la pusieron a hablar, a dar unos anuncios de la tesorería, como 1 hora, hermano, cuando ya vienen a predicar. Entonces las prédicas no son doctrina ni enseñanza. Son prédicas que usted lo tiene todo, que te van a dar el mundo, que te van a dar todo. Y por más que te den, hermano, va a tener que dejarlo, ¿sí, sí o no? Por más que te den, aunque mira, te pueden dar 50 casas ahora mismo. Si el problema de usted es dinero, un ejemplo, Dios te puede dar 100 millones ahora mismo y va a tener que dejarlo. Se va sin nada, desnudo vino del vientre de su madre. Eso es para mí, yo también voy a tener que darlo todo. Entonces vamos a concentrarnos más en lo espiritual, sembrar en lo eterno, no poniendo en los ojos, como dijo el apóstol Pablo, en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Entonces todas las prédicas los domingos, y yo vi una congregación que pusieron la tesorera ahí a hablar de como 1 hora, hermano. Cuando ya viene la prédica, la gente está cansada. Hermano, que ponga el nombre, ponga la cantidad, puede depositar su dinero electrónico, ahí está el número de cuenta de la iglesia, ponga su número, porque así nosotros, imagínate que nosotros pongamos en Elisa aquí a dar anuncio de eso, que así, perdóname, Elisa. No se apure que nosotros nunca vamos a hacer eso. Entonces, ponga el número de cuenta cuando usted, para llenar los taxes, para el reporte que usted le va a dar al gobierno. Si es la pareja, especifique, no ponga apellido Reynoso, Cabrera, un ejemplo, poner un nombre. Pongan los dos nombres. Digo, pero Dios, y yo mirando, Dios mío. ¿Y para dónde es que vamos? Esas cosas no se hablan tanto ahí, hermano. Entonces, esa gente, mire, hermano, mire cómo es la contabilidad en esas iglesias, que yo lo sé. La sierva de Elisa puede tener una idea también, porque ella sabe un poquito. Mire, hermano, la contabilidad en esas iglesias, ese nombre por nombre, un archivo, se pasan el día entero contando el dinero. Y cada persona semanal lo va poniendo un cuadrito, como poniendo todo lo que va dando para dar un reporte al año. La Biblia dice que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. Nosotros aquí no perdemos tiempo en eso para nada. Perdónenme ponernos aquí no se pone nombre, nada, porque hemos enseñado, ni hay nada. Eso se cuenta. Una vez un contable nos dijo, pongan aparte los diezmos y pongan esto aparte, y las ofrendas aparte, pero que solo ellos lo hicieron. ¿Tú sabes para qué? Porque ellos sacaban el diezmo de los diezmos. Digo, tiene que ponerlo aparte para uno sacar lo nuestro, la tajada nuestra. Sí. Entonces, nosotros recuerdo yo que la sierva de Alicia estaba ahí, no, vamos a quitar. Ella me miró y dijo, no vamos a traer todos esos vicios de los filisteos, el institucionalismo. Vamos a quitar todo eso. Además, nosotros no mencionamos diezmo, porque eso es del Antiguo Testamento, es un robo, hermano. Eso es del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es de corazón, es lo que Dios te ponga. Es mi vida al Señor, es una ofrenda espiritual. Y uno aporta como Dios te vaya bendeciendo, pero es aportar para que no falte nada en la casa ya. Pero eso es si quiere, hermano. Entonces, eso cuando la iglesia
es un medio de buscar de lucro. Por eso es que se han institucionalizado y se organizan. Y esos con tesoreros de las iglesias se pasan, entran a las 7 de la mañana y salen a las 10 de la noche, uno por uno contando y preparando lo que la persona ha dado semanal, y por nombre y apellido, porque ellos tienen que poner nombre y dirección, etcétera, etcétera. Entonces nosotros hemos enseñado, hermano, por la Biblia, eso no, si yo le doy una ofrenda a Dios de dinero monetaria, eso no lo debe saber nadie, hermano, ni lo que cuenta. Pero si usted pone el nombre que está contando, lo va a ver. Imagínate, una vez en una iglesia ahí en New York, había un pelotero, la tercera base de los Mets, un venezolano, se me olvidó el nombre de él. Y ese hombre ganaba como 5 millones y le quitaban el diezmo. Imagínate, cuando él se ponía diezmo ahí. Entonces una persona seria en la iglesia, y el pastor sí es serio. Él le dice, no ponga nombre, pero no se atreven, porque entonces la gente no va a dar nada, porque cuando la gente pone un nombre, el apellido y la dirección y el teléfono, se siente obligado, y la semana que viene tiene que estar ahí, porque se van a dar cuenta, la tesorería lleva todo eso. Entonces esa gente se cargan porque ellos saben quién no está diezmando, quién no. Hay iglesias que lo ponen en la puerta. Es un desorden las iglesias, hermanos. Y eso tiene que acabarse, porque la iglesia no es para hacer negocio. Ese es el mercadeo, no es business. Entonces poner una tesorera en el púlpito un domingo, hermanos, de que a dar una charla, cómo es que se va a hacer con el dinero, que ponga el nombre, que esto para reportarlo a la IRS, que mientras más, Dios es un Dios de orden, mientras mejor organizado usted lo haga su sobrecito, así podemos funcionar porque somos un cuerpo, y Dios es un Dios de orden. Eso no se habla ahí de dinero. Tan fácil como se complica en la vida, Porque un principio bíblico es que un sobre, una ofrenda, no la debe de saber nadie. Oye, ni la mano izquierda debe de saberlo, lo que haga mi derecha. Ni el que lo cuenta puede saberlo. Eso es echarle eso ahí y ya. Aquí hay hermanos que le han dado ofrenda a otro y ellos no van y se la llevan, hermano. Ellos van a un tercero, imposible que se den cuenta. Nosotros tenemos unos truquitos aquí a veces. A veces una ofrendita, si viene el siervo Luis, de siervo, páseselo usted, y yo voy y se lo digo a Denny, pásasela tú. Imposible que se dé cuenta, porque ya van 3 manos. Me la da Luis a mí, yo se la doy a Denis, una papa caliente, y Lewis se la da, Denis se la pasa a Lewis. Y cuando llega la hermanita la ofrenda, dije, hermano, eso se lo enviaron. Imposible que se dé cuenta. Pues así son las cosas en el Señor. No hay que estar poniendo nombre, hermano. Lo que el Señor te ponga, que para las iglesias, para ayudar ya. Y poner una tesorera de que informar. Ahora, cuando esa tesorera está informando, ella no dice lo que hay en el banco, ¿sabe? Ellos a veces dan detalles, pero el protemplo, por el dinero que entra semanal, ellos no lo dicen. No son bobos. Pero vamos a hablar, hermanos, entonces cuando vienen a predicar, no se está enseñando en las iglesias. Se pierde tiempo y eso tiene que ser restaurado. Hay que enseñar más la palabra y la doctrina y principios bíblicos para vivirlos a diarios. Nosotros estamos enfatizando que Cristo murió, fue como dicen los reformadores, respetando otras opiniones, por un grupo en particular. Se le llama también redención particular. Que Él no murió por todos, sino por todos, por un grupo, los elegidos y los predestinados, y se le imputó la justicia de Cristo para llevarlos al cielo. Tenemos 2 miércoles estudiando las objeciones para rechazar esta doctrina.
Porque ahí está dividida en dos grupos. Yo te la presento porque no te estoy adoctrinando, sino enseñando. Un grupo que cree en una expiación ilimitada, o sea, ilimitada, que Dios puso la salvación para todos. Y otro grupo que cree por la Biblia que la expiación es limitada. Uno ilimitada y otro limitada, que es para un grupo, para los elegidos, que no fue para todos. Los arminianos dicen que Dios ofreció la salvación universalmente para todos. Y la gente escoge. Si usted la rechaza, se va para el infierno. Si la acepta, se va para el cielo. Pero después que la acepta, tiene que obedecer. La fe y la obediencia. Ellos le llaman a eso fe común, que usted nace con esa fe común, corriente. Entonces, ellos no dicen, que los arminianos, que todo el mundo va para el cielo. Dice que es un grupo también. Pero que la salvación se ofreció para todos. Se ofreció. Fue una oferta universal. Y no se van a salvar todos, dicen ellos. Ahí están mejor. Sino el que escoge. El que la acepta a Cristo, ese va para el cielo. Y la cuida también. Son dos cosas. Aceptarlo y cuidarlo. Los reformadores dicen que no se ofreció para todo. Fue para los elegidos, y esos elegidos es que vas a llevarlo al cielo. Nosotros estábamos citando algunos textos de las objeciones donde dice mundo, que ellos dicen que es para todo el mundo y estamos rechazando. Pero hoy vamos a hacer un paréntesis y vamos a hablar un poquito de expiación, que lo hemos sentido así. El miércoles o el otro miércoles continuaremos hablando de las objeciones en todos esos textos que habla, que ellos los usan para refutar que la salvación es universal para todo el mundo. Y donde quiera que dice mundo o todos, estamos citando esos textos. Pero entonces hemos sentido, como estos son estudios que están en serie, que usted lo va a tener todos allá. Tenemos que dar toda la información que nos vayan llegando para que las tengan todas. Cuando yo lo corrija, yo lo voy a corregir. Ustedes, los que no tengan los estudios, pídanlo y se lo vamos a enviar. Ustedes tienen de los atributos, de los pactos, la salvación tienen uno, etcétera, etcétera. Entonces yo sentí añadirle esta parte que vamos a meditar hoy, a ver si no nos da tiempo terminarla. Continuaremos el domingo que quiero hablar un poquito de expiación limitada, expiación. En la justificación, Dios reconcilia no a toda humanidad, porque esa justicia se le imputa a los elegidos. Ahí estamos claros. Si usted no quiere esa creencia, la que estamos meditando aquí ahora, no hay problema. Escoja que es para toda la humanidad, la justicia. Y la gente decide si va a ser salvación. No, nosotros decimos que el que decide eso es Dios, no uno. Entonces, en la justificación, Dios se reconcilia no a toda la humanidad, sino a todos aquellos que iban a ser redimidos. Los reconcilias a los elegidos. Ahora, podríamos decir que sí propicia a toda la humanidad, porque Dios tenía que destruir la tierra y por el sacrificio de Cristo todo el mundo se beneficia así. Pero reconciliarlo con Dios, una intimidad con Dios, es al que Dios se le revele. Por eso que eso es un privilegio en un tiempo tan oscuro, servirle a Dios. Ahora todo el mundo se beneficia sin duda alguna. Pero la justicia se le imputa a los elegidos. Ahí estamos claros. Le están traduciendo los niños. Ya no son ni tan niños. Ellos llegaron niños aquí. Los de Lewis son niños. Son jóvenes ya. Naomi, te están traduciendo. Los méritos de Cristo son atribuidos a mi vida. Él cumple, porque Cristo cumple la ley. Eso se atribuye a mí. Todo lo de Cristo. Él vivió sin pecado. Se me atribuye a mí también. Su vida sin pecado, su muerte en la sustitución. Eso se llama sustitución. Él murió, yo también morí, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue la motivación para la expiación? ¿Qué es expiar? Es pagar, alguien pagar la culpa. La paga del pecado es
muerte. Entonces la expiación es que alguien paga. Eso es expiar. Mi deuda, Cristo la pagó, porque yo tenía que morir, y la tuya. Entonces Cristo la pagó. Él fue y murió por mí. Eso se llama expiar. Él expió mis pecados. Eso es expiación, pagar. Si un día se te olvida todas las definiciones, expiar es pagar. Redención es comprar, ¿sí? Entonces son términos, hermanos, que usted lo ve así, pero yo me pongo a observar mucho la iglesia y me perdona. Y ni pastores a veces se lo saben, ¿sabe? Por eso es que la iglesia hay que ponerle a estudiar. Yo creo, hay que ponerle a estudiar. Yo he visto pastores orando y tienen un sancocho en todas esas doctrinas que hay que ponerlo a estudiar de nuevo. Porque la iglesia no está estudiando la Biblia. La iglesia está sermoneando mucho y muchas predicciones, pero no estudiando la doctrina. Yo siempre le digo a los hermanos, estudien la doctrina. Cuando yo empecé a pastorear, era un ignorante. Porque yo estaba en ese grupo, amados. Y aquí había una persona que predicaba aquí. Y tenía mucha unción y mucho verbo, pero él no estudiaba la Biblia. No sabía nada de doctrina. Entonces, cuando nosotros veníamos desde Lodi, que estaba cerca de New York, es el mismo New Jersey, en 2 horas aquí, él preparaba, porque andan huyendo, apagando fuego, el mensaje y buscaba un texto en la Biblia de Mateo 24, versículo 2, y con ese texto él la vi en el carro, él preparaba el mensaje, porque no estudian. Y yo lo veía, déjame ver qué predico. Y cogía ese texto, se paraba aquí y empezaba a vocear. Que no sepa tu mano derecha, como decía ahorita, lo que hace tu izquierda, lo que hace la derecha, y empiezan a sermonear, pero no enseñan nada, porque no se sientan a estudiar. Y se pasaba el día entero y la semana corriendo y pastoreando y para allá y naciones, pero no se siente a estudiar la Biblia. Y yo andaba así. Yo empecé a pastorear y yo no sabía nada de Biblia, hermano, porque me enseñaron eso. Desde nosotros venimos, ahí no se está estudiando la Biblia. Es muy raro que usted vea un domingo, que eso no es nada, un domingo se puede dar un estudio. Vamos a hablar hoy de la justificación, vamos a hablar de expiación. Entonces expiar es pagar. Alguien pagó por mí, porque aumente el amor a Dios y la fe. Redención, alguien me compró. Redimir es un rescate. Él vino a rescatarme porque yo estaba perdido. Adán le entregó estos reinos a Satanás. Estaba en las manos de él. Y eso es redención. Él me rescató. Propiciar. Él propició mis pecados. La ira de Dios no cayó sobre mí, cayó sobre Cristo. Resultado, me justificó. ¿Qué es justificar? Declararme inocente. Son bonitos esos términos. Hay que repetirlo mucho, sí. Porque a veces usted cree que se lo sabe y después se queda en blanco. Eso hay que repetirlo siempre. Yo lo repito, para mí, a mí se me olvida. Entonces, después que me expió mis pecados, porque hubo una expiación, y él empezó a anunciarlo desde el Antiguo Testamento, con los sacrificios de los animales, que venía una verdadera expiación. Porque antes se mataba un animal. Entonces el resultado de una redención, de una expiación, fue la justificación. ¿Qué es justificación? Declarar a alguien inocente ante el tribunal de Dios. A mí me declararon inocente porque se me imputó la justicia de Cristo. Y después hubo en mí y en usted una reconciliación. Reconciliaron a Dios conmigo y a mí con Él. Entonces esos 5 términos que yo creo que mencioné ahora, hasta pastores, hermanos, no se lo saben, pues tienen que estudiarlo.
Y no estoy criticando, yo veo pastores orando y tienen un sancocho en esas terminologías, hasta las definiciones. Una vez yo vi un pastor que se presentó a una iglesia, eso yo no lo haría. Hizo una pregunta, yo quiero que me diga aquí qué es redención. Una iglesia de 1000 gentes y nadie sabía. El diácono que estaba en la puerta, bueno, yo creo que, dije, no, wrong way. No, y nadie sabía, hermano, porque no se está estudiando la Biblia. Ahora, eso no se debe de hacer. Porque no sé, una pregunta, usted puede hacer, el hacer pregunta hay que ser sabio. Usted ridiculiza a cualquiera. Usted se la sabe, pero él no. Entonces eso no es bueno las preguntas para no ridiculizar a nadie ni humillarlo. Como hay iglesias a veces que donde yo me crié cuando era niño, el Lewis se llegó a ir a esa iglesia y Ricky también. Yo me crié en esa iglesia, hermano, los domingos. Eso era un lío, ¿sabe? Porque ponían a los adultos a decir textos de memoria. Yo no aprendí, a mí no me entraba un texto de esos. Entonces los niños se lo sabían de memoria. Diga usted, Juan 3, y yo tuve que dejar de ir. Porque eso, hermano, eso es bien torpe. Dígame el texto, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que no se pierda, más tenga. Amén. 100 sacaste. ¿Y usted? Entonces que paren un adulto y no se lo sepa. Y a veces nosotros los adultos que no nos entran las cosas, que nos entren con un tiro de ametralladora. Y a veces yo digo, ay, si me paran a mí, yo no me sé ese texto. Y tuve que dejar de ir. Pero en público así, los domingos por la mañana, dígame, repite el texto usted. Entonces el bendito hombre al frente, ridiculizando. Eso no se hace, eso no edifica. Además, religioso se quiere aprender los textos de memoria, que me lo enseñe el Espíritu Santo. Si me lo aprendí, amén. Si no, no. Yo sé cuando el Espíritu Santo me da un texto de memoria, que se me queda guardado ahí. Y cuando lo quiere traer, Él lo trae. Pero eso es el Espíritu, hermano, no la mente. Entonces, ¿cuál fue la motivación de Cristo para expiar nuestro pecado? Fueron varias. La de Dios, la motivación para expiar los pecados. Le pusimos en este estudio, que lo vamos a añadir al que empezamos de la expiación. Fueron 3. La primera motivación fue su amor. Para Él pagar nuestra deuda, que eso es expiar. Pagar la deuda, lo que lo movió a Él fue su amor. Esa es la primera motivación. Vamos a citar 3 aquí. Él pagó mi deuda. Ahora, esa deuda, hermanos, Él no se la pagó a todo el mundo, fue a los elegidos. Porque si se lo hubiese pagado a todo el mundo, hermanos, entonces el infierno no existiera, no había que ir al infierno, porque ya, ¿a qué es que uno va al infierno? A pagar lo que debe. El impío va al infierno a pagar lo que hizo. Pero yo no voy ni usted ya, porque Él la pagó por mí. Pero si se la pagó todo el mundo, ¿y para qué? Entonces para una lógica, no van a tener que ir al infierno, porque para qué pagar que si ya Cristo la pagó. Entonces no fue universal, fue a un grupo, a los elegidos, que Él pagó la deuda. Entonces lo que motivó a Dios a pagar la deuda, expiar los pecados, fue su amor. Juan 3:16, rapidito lo voy a leer porque usted se lo sabe de memoria ese texto. Ya yo lo dije hace un ratito. Yo sigo añadiendo estos estudios porque va a ser un estudio de referencia. Usted lo va a tener guardado de su iPad, su iPhone. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Yo estoy leyendo la Reina Valera. La primera motivación para la expiación fue el amor. Hay teólogos que le pusieron esa de tercera. Yo puse esa de primera. El amor de Dios. Segunda motivación para Él pagar mi deuda. Eso es expiar. Cuando usted esté orando un día, usted dice: Él expió mis pecados. Si quiere sustituye expiar. Él pagó la deuda mía.
Yo estaba en bancarrota y Él la pagó mi deuda. Por esa expiación es que yo voy al cielo. Él expió mi deuda. Él la pagó. Él me redimió, me compró. Él me justificó, me declaró inocente. Él me reconcilió. Él me propició. La ira de Dios cayó sobre Él y no sobre mí. Eso ya ahí están los 5 términos. Segunda motivación, su gracia. De modo que la gracia de Dios es una de las cosas que motiva a Dios a perdonar mis pecados en Cristo Jesús. Romanos 3:23. Vamos a buscarlo para estudiar ese texto un poquito. Romanos capítulo 3, versículo 23. La primera motivación, Naomi, es el amor. La segunda, su gracia. Como decía el cuento que dice Lewis, el médico ese, Gaja. Creciendo en gracia, dice, como dice a mí él siempre. Creciendo en gracia y en grasa. Cuando usted ve a una persona medio fuertecita, mucha gracia que le cayó a esta también, o a ese. Romanos 13:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, la herencia del pecado de Adán, dice que todos. Ahí está hablando no del pecado mío a diario, el pecado general, el de Adán que está hablando ahí. La herencia del pecado. 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Eso fue lo que lo movió a él. El amor y la gracia. Para salvarme, para justificarme. ¿Qué pasó en la justificación? Él tuvo que pagar un precio. Él murió, eso es expiar. Él pagó. Y por la expiación de él, me declararon a mí inocente. Ahí está la segunda motivación. Mediante la redención, pero que eso no fue así. Él expió mis pecados y yo no hice nada por él. Redención es que él hizo. Él tuvo que morir en la cruz. A mí no me costó nada, pero a él le costó el cielo. Redención es el pago. Yo se lo puse ahí para que lo tengan, de un rescate. Hubo una redención, él pagó. Pero tremendo precio que tuvo que pagar. Sufrió toda la humillación en la cruz del Calvario. Y en la cruz él llevó nuestros pecados. Y la ira de Dios cayó sobre él. Hubo un momento que él exclamó: Padre mío, ¿por qué Dios lo abandonó? Al hijo que nunca se había separado del Padre desde la eternidad. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? A él le costó, a Cristo. Hubo un rescate, ahí lo dice Pablo, claro, una redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Él propició, la ira de Dios cayó sobre él. Ahí están, este texto es muy doctrinal, ahí están todos los términos casi. Ahí está expiación, pero eso es bueno estudiar la Biblia. Ahí está redención. ¿Cuál más? Vamos a buscarlo, ayúdenme. A ver si está justificación, ¿sí? Está justificación. Ahí están 3 términos ya. Falta el de reconciliación. Ahí está propiciación también. Ahí están todos ahí está el paquete completo. Lo que hizo Cristo por nosotros. A mí la doctrina, el amor hacia Dios ha aumentado estudiando la doctrina. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante redención, que es el pago de un rescate, redención, que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación o sacrificio propiciatorio
porque la ira cayó sobre él por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Entonces la justicia, yo soy justo. La justicia, él pagó el precio de la justicia, que había una deuda, y esa justicia se me imputa a mí. Por eso es que yo voy al cielo y usted, a causa de haber pasado por alto, eso lo vamos a estudiar un poquito más adelante, que es pasar por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios no perdonó los pecados en el Antiguo Testamento. Él usó los sacrificios de animales, esperando el sacrificio de Cristo en el Nuevo Testamento. Y lo pasó por alto. Yo puse aquí, Dios no los perdona. Eso es pasar por alto. No lo perdonó. Pero ahí no está hablando de los pecados nuestros ahora, antes de llegar a Cristo, ¿sí? Sino los pecados de los hombres que vivieron en el Antiguo Testamento. Porque Cristo no había venido. Entonces, en la ley de Moisés, ¿cuál fue el medio que usaron? Los sacrificios de animales. Y eso Dios lo recibió, lo pasó por alto hasta que llegue Cristo. Antes se propiciaban la ira de Dios que había sobre un animal. El animal expiaba mis pecados, pagaba, que era un tipo de Cristo. Ya ahí estaba señalando el Antiguo Testamento que iba a venir un cordero, que iba a morir por nosotros. Entonces esos pecados en el Antiguo Testamento, dice Pablo en Romanos 3, que él lo pasó por alto, no lo perdonó. No está hablando de los pecados del Nuevo Testamento en nosotros, de ellos. Lo pasó por alto por los sacrificios, están conmigo ahí, de los animales. Y él se abstuvo de mandarle juicio, porque esos sacrificios valían, pero nunca para ir al cielo. Eso era un tipo que venía alguien, un verdadero sacrificio del Cordero de Dios, que iba a quitar los pecados del mundo, no del mundo, de los elegidos. Porque ahí se aprovechan, dice que es universal. Entonces pasar por alto es que él se abstenía de castigar, pasándolo por alto hasta que fuese hecha la adecuada expiación por ellos. Porque antes se expiaban los pecados, pero era un chivo, como se llama, expiatorio, era un cordero. Y eso era un tipo señalando que venía un cordero, que el Hijo de Dios, a expiar nuestros pecados. Entonces Pablo dice, los pecados de ellos, los elegidos del Antiguo Testamento, él lo pasó por alto hasta que llegue el sacrificio de Cristo. Pero esa gente murieron todos. Abraham, todos los predestinados. Pero esa justicia de Cristo, creyó Abraham y le fue contado por justicia. La justicia, cuando Cristo vino hace 21 siglos, todas esas personas del Antiguo Testamento, no todos los elegidos, se le imputó su justicia. O sea, ellos no tuvieron que confesarlo. Aunque Romanos dice, con el corazón se cree, citando el Antiguo Testamento para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. Pero la bebé mía que murió en el vientre, ella no lo confesó. Y para mí ella es elegida, yo la voy a ver en el cielo, en fe. A los 9 meses murió Samily. Y ella no lo confesó porque ella nació muerta. Ya estaba formada, un día antes de nacer murió. Y el parto estaba para ese día. Un día antes ya estaba, cuando Mari fue a hacerse el parto, ya, porque no se movía la bebé, había partido con el Señor. Esa partió, ese está un angelito que está en el cielo. Por eso hay que explicar bien la Biblia, amados. Entonces ese texto de Romanos, cuando dice con el corazón se cree, para usted tiene que explicarlo bien. Una persona elegida, con problemas para el habla, no puede confesarlo por Dios. O alguien en coma intensivo no puede confesarlo. Y una persona en intensivo puede Dios salvarla y ponerle el espíritu y regenerarlo. Poderoso es Dios. Cuando yo estudio la Biblia, de verdad, en mí ha pasado algo. Me quebranto y aumenta la gratitud y el amor a Dios. Por eso yo, para servirle a mi Dios y hasta para los cultos, yo no escatimo nada, hermano, nada.
Yo me olvido del mundo. No me gusta obligar a nadie, pero para mi Dios no me lo toque. Porque lo que me mueve para servirle a Él es un gran amor y una gran deuda. Porque ¿quién soy yo, hermano? Si usted, para que me elija desde antes de la fundación del mundo y me conozca y mande a su hijo a morir por mí, por ustedes. Entonces todos esos pecados de esa gente Él lo pasó por alto hasta que venga Cristo. Ahí está claro, ¿verdad, Ricky? Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Después vamos a explicar eso, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y el medio es la fe. Efesios 2:8, por gracia soy salvo por medio de la fe. La primera motivación para Él expiar nuestros pecados, porque tenía que expiarlo. Expiar es pagar la deuda con Dios. Fue su amor. La segunda, su gracia. Yo puse aquí un texto, pero lo quiero leer, segunda de Corintios 2:21, para hablar un poquito de lo que pasó en la cruz, de la expiación, que es un texto contundente. Segunda de Corintios 5:21. Ese me lo sé, me lo aprendí yo de memoria, y apréndaselo de memoria, que ese es muy importante, ese texto, para hablar de la justicia. Este Romanos 3:23 es muy importante también. Es totalmente doctrinal. Estúdielo otra vez. Segunda de Corintios 5:21. Miren la sustitución ahí. Al que no conoció pecado, Él lo sacrificó a Cristo. Por nosotros lo hizo pecado, porque había una deuda con la justicia. Y la deuda, la muerte, Cristo no podía llevarla, porque es santo, es Dios. Pero entonces lo que hizo Dios es un misterio. Él se hizo pecado. Y la ira de Dios no estaba viendo a Cristo, sino a ti y a mí. Tremendo texto ese de Pablo. Tremenda revelación del apóstol Pablo para esta dispensación de la gracia. Él se hizo pecado. En Él no había pecado. Algunos teólogos dicen, mira, pues no, Él siguió siendo santo. Eso es algo figurativo, hermano. Jesucristo no conoció el pecado. Explicar eso bien, que algunos dicen, no, que Él tenía nuestra naturaleza. En ningún momento Él era santo. Es representativo eso, entienda. Entonces cuando estaba en la cruz, Dios no estaba viendo a Cristo, era nosotros, porque se hizo pecado por nosotros. La ira de Dios, ahí el propicio cayó sobre Él en vez de mí. Y con su muerte Él pagó la deuda con la justicia. Porque la justicia de Dios en el Antiguo Testamento, Dios nunca dejó de ser justo, pero quedó incompleta. Porque había una deuda y su santidad también se dañó. Esos sacrificios de los animales resolvieron, lo pasó por alto los pecados por un tiempo, esperando que llegue Cristo. Pero que había una deuda con la justicia, porque Dios es justo y Dios no podía dejar esa deuda así. Cuando Cristo vino se cumplió la deuda que había con la justicia de Dios, porque la ley representa la santidad y la justicia de Dios, y se ofendió la justicia. Si Dios hubiese dicho, bueno, vamos a hacer algo, ¿eh? Si Dios hubiese dicho, bueno, como el hombre pecó, y ofendió la justicia de Dios, el alma que pecare, esa morirá. Todo el mundo vas a morir. Allí está bien la justicia, no hay deuda. Porque la paga de pecado es muerte, y como todo el mundo vas a morir, todo el mundo se va a perder, universal. Porque fue la justicia de Dios que se ofendió. Pero entonces Dios estableció un medio de sacrificios de animales, Levítico.
y lo pasó por alto, ya había un problema ahí en la ley. Se le debía la justicia, y la justicia dice: el alma que eso, murió un animal, el que tiene que morir es él. La justicia estaba ahí de Dios, estaba abochornada, había que resolver eso. Era un gran problema. Si Dios decide, un ejemplo, bueno, pues vamos a hacer algo, que Él es soberano, para no tener deuda con la justicia, no todo el mundo se va a perder, como el Espíritu Santo me dé sabiduría para explicarlo. Todo el mundo se va a salvar, Él lo puede hacer. Pero ahí mismo, si Él hace eso, están conmigo, no se me duerman. Si Él dice el universalismo, todo el mundo se va a salvar, ahí mismo Él deja de ser justo, porque no le pagó a la justicia. La justicia queda bochornada, por usar ese término como lo usa un pastor. Él podía salvar a todo el mundo sin venir Cristo. Pero ¿y la justicia? Que la justicia demanda. Él hizo un arreglo ahí. Por eso el sacrificio de Cristo fue tan importante. El único que podía enviar un ángel, no. Una criatura del cielo, no. El único tenía que ser alguien igual a la justicia, porque había una deuda con la justicia. Y el único que podía pagar esa deuda, Él se ofreció. Cristo dijo: yo voy. Estoy usando un lenguaje coloquial para que entiendan. Solo Cristo podía pagar esa deuda. Dios podía salvar a todo el mundo, pero ahí mismo ese atributo de Dios es justo. Ya usted no le puede decir justo a Él, porque le falló a la justicia, que es un atributo de Dios. Cuando Cristo vino, eso fue lo importante, el sacrificio de Cristo, satisfizo la justicia, devolvió la santidad y expió nuestro pecado, porque Él se hizo pecado y murió en la cruz, y ahí quedó todo saldado. En el Antiguo Testamento todavía había esa deuda con la justicia. Cuando Cristo vino, Él la pagó. El Salmo dice que la justicia, la misericordia y la verdad se encontraron y se besaron. Ya no hay deuda con la justicia, porque Cristo la pagó. Entonces, después que Cristo la pagó, Dios dijo: bueno, ahora, como todo el mundo se había perdido, de todos esos que se perdieron, yo voy a salvar a un grupo. La justicia de Cristo a los elegidos se les va a imputar a ellos para llevarlo a la gloria. Ahora, si la Biblia hubiese dicho, me hubiese gustado, bueno, esa justicia de Cristo, en vez de un grupo, un límite, se la vamos a dar a todo el mundo. Raimundo también, pero la Biblia no dice eso. That's the problem. En inglés, Luis Alberto, la Biblia no dice eso. Entonces, 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. La justicia goza de plena satisfacción ahí. Cuando Él se hizo pecado, Él pagó. Satisfizo la justicia Él cuando se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ahí está la misericordia. La justicia de que Él cogió mi pecado y me dio su justicia, y con ese que yo voy al cielo, es el boleto. Y ahí mismo la deuda que la humanidad tenía con la justicia de Dios se saldó ya. Ya no, en el Antiguo Testamento había una deuda permanente hasta el Nuevo Testamento, hasta que Cristo llegase con la justicia. Desde que Adán pecó empezó esa deuda, porque la justicia dice que el que peque tiene que morir, y Cristo vino y murió. Usted diría: pero la paga de pecado es muerte, y si yo vengo y yo muero, tampoco puede pagar esa deuda, porque se ofendió la santidad y la justicia de Dios.
Y tenía que ser alguien igual a la justicia y alguien santo. Entonces hemos señalado ya dos motivaciones. Efesios 2:8, por gracia soy salvo, para Dios expiar nuestros pecados, pagar nuestras deudas, el amor y la gracia. Ya vimos que la motivación segunda fue su gracia. Tercera motivación, su justicia. Hemos hablado bastante de la justicia. La primera, para Él salvarnos, expiar nuestros pecados, fue su amor. Segunda, su gracia. Y tercera, la justicia, porque había una deuda con la justicia y Él tenía que cumplir eso. Aquí hay otra motivación en Romanos 3 que tiene que ver con su justicia. En el versículo 25 está la otra causa, su justicia, que ya leímos, Romanos 3, 25. Esta es la idea, yo lo expliqué ya. Cuando se lo apunté aquí para que lo tengan. Cuando el hombre pecó, se violó la justicia de Dios. Permanecía violada todo el tiempo en el Antiguo Testamento, todo el tiempo. Y Dios pasó por alto sus pecados a través de un sistema que la ley imponía. Ya dijimos eso, a través de los sacrificios. Se violó la justicia en el Antiguo Testamento. Dios lo pasó por alto, no lo perdonó, se abstuvo de destruir al hombre. Y eran los sacrificios de animales para expiar nuestros pecados. Llegó un momento que Dios dijo: yo no voy a dejar mi justicia insatisfecha. En el Antiguo Testamento Dios dijo: yo no voy a dejar eso así, mi justicia insatisfecha, porque si la dejo así, yo voy a dejar a toda la humanidad que vaya al infierno. Número 2, no voy a dejar mi justicia sin reivindicar, porque yo soy perfecto. Y su Hijo estuvo dispuesto a reivindicar su justicia. Cristo vino a reivindicar esa justicia. Entonces la causa número 3, la motivación para Él expiar nuestros pecados, es la justicia. ¿Quién cuelga a Cristo en la cruz? ¿Usted cree que fueron los judíos? Fueron ellos y los romanos. Fue Dios. Porque alguien tenía que morir para saldar la deuda con la justicia. Y con la muerte de Cristo expió nuestros pecados y satisfizo la justicia que pedía, estaba cobrando en la ley la justicia. Hay una deuda con la justicia y Cristo vino a pagarla. Porque había una deuda con su justicia y su santidad que se habían perdido. Y el Hijo dijo: Padre, yo voy a morir por ellos para satisfacer tu justicia y santidad. Con su vida sin pecado, 33 años y medio. Y Dios tuvo que clavar a su Hijo en la cruz. Entonces, cuando cuelgan a su Hijo, la justicia fue satisfecha. Así su santidad con los 3 años y medio. Entonces, Romanos 3:25 termina diciendo, vamos a leerlo otra vez. Romanos 3, versículo 25. Para explicarlo ahora, Romanos 3, 25. La primera motivación para expiar nuestros pecados fue su amor. La segunda, su gracia. En Romanos 3 lo leímos. Y la tercera, su justicia, que había una deuda con la justicia. Romanos 3, 25, para explicar lo que el apóstol Pablo quiso dejar dicho aquí. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, mírenlo ahí. En el Antiguo Testamento todavía su justicia no había sido satisfecha. La justicia estaba cobrando. Cuando Cristo vino, ahí se cumplió ya. Pero toda la dispensación de la ley, la justicia estaba así. Hay una deuda conmigo. Tiene que morir alguien igual a mí.
Entonces cuando Cristo vino, aquí Pablo dice que se manifestó la justicia. Con el sacrificio de Cristo se manifestó. En este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. ¿Qué dice Pablo ahí? Él manifestó su justicia con el sacrificio de Cristo. Vamos a explicarlo así. Eso es lo que quiere dejar dicho Pablo ahí. A fin de que Él sea justo. ¿Por qué dice Pablo que Él sea justo? Porque si Dios deja eso así, con los sacrificios levíticos en la ley de animales, Él no era justo ahí. Dios seguía siendo justo en la ley, pero había una deuda con la justicia, y ahí se cumplió a cabalidad para que Él sea justo. Porque si Dios deja eso así, entonces no sería justo. Si Él deja la justicia sin pagarle esa deuda, ahí mismo ese atributo de Dios, que Él es justo, termina, ya sería injusto. Pero cuando Cristo vino, la paga del pecado cayó sobre Cristo, y Cristo fue que devolvió, le pagó a la justicia. Eso fue lo importante del sacrificio de Cristo. Y ahí Dios es el justo ya, sin deuda con la justicia. Él la reivindicó. Pagó la deuda que se le debía a la justicia. En el Antiguo Testamento no se le había pagado. Él seguía siendo justo, porque todo eso estaba en el plan perfecto de Dios. Y todos los hombres del Antiguo Testamento, de la antigüedad, estaban esperando ese sacrificio de Cristo. Ahí se cumplió la justicia. Es Segunda de Corintios 5:21, lo leímos. El que no conocía pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y Él pagó la deuda, la justicia, para que sea justo. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí en Romanos 3:25. Entonces ahí Él fue justo, porque ya no se le debe nada a la justicia de Dios. Y el que justifica al que es de la fe de Jesús, a nosotros, entonces esa justicia, Él satisfizo la deuda con la justicia. Y Él es justo ya, porque no le debe a la justicia. Y esa justicia se me da a mí. Todo lo de Cristo es mío. Entonces por esa justicia que yo voy al cielo, porque es sin obras. Ahí yo no hice nada para ir al cielo, ni usted. Ahora, el problema de los predicadores, como decíamos cuando empezamos a orar, ¿se recuerdan? Es que hay algo que ellos se cargan. Oye, pero uno no hace nada, chico. Y verdad, cualquiera se carga. Pero el problema es que hay otra área que tiene que verlo. Yo dice, pero entonces yo voy a vivir como me da mi gana, porque yo no hago nada. Él lo hizo todo para ir al cielo. Ahí no hay mérito para el hombre. Por eso Pablo, en la ley había jactancia. Pablo dice en Romanos, ¿dónde está la jactancia? Porque en la ley, si usted la cumple, hay jactancia. Pero hay dos cosas de Dios, hermano, que usted tiene que separar: la salvación y las obras de nosotros. Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Las cosas en la mayordomía, ahí se ganan. No hay alguien que más hace que un cristiano, porque tiene que vivir contrario a este mundo. La salvación la ganó Cristo, pero la honra yo me la gano. Para yo ganarme honra con mi esposa, eso es yo con sacrificio, hermano, renunciando a todas las mujeres. Para yo ganarme, eso se gana con sacrificios y lucha, abstención, continencia. Hay que ser valiente. El reino de los cielos se hace violento y solo los violentos los arrebatan. Para yo ganarme eso no es gracia, no es un regalo. Para yo ganarme el respeto de mis hijos, eso es con sudor que me lo gano. Hay padres que los hijos no los respetan porque son charlatanes. Entonces no hay persona que más hace. Para yo terminar la carrera, yo tengo que esforzarme. Una cosa es ir al cielo y otra cosa es yo pasar invicto en este mundo. Un matrimonio, el mío tiene como 31 años. Y el anhelo mío es irme así ya. Pasar por este mundo con honra.
Mi anhelo es terminar la carrera. Por eso es ahí Dios me ayuda, por mi esfuerzo, sacrificio. Cuando vienen las tentaciones, ¿cómo que el cristiano no hace? Digo, no lo voy a hacer por amor a mi Dios. Cuando está atento de caer, no lo voy a hacer por mi Dios. ¿Cómo que no hace? Si la vida cristiana es un sacrificio a diario. Negándose al pecado. Negándose a muchas cosas. Entonces la honra, como decíamos, cuando la confianza, salvación no, pero la confianza, terminar la carrera, eso es con esfuerzo nuestro. Y ahí entonces que cuando a veces yo veo a los pastores desesperados que dicen, oye, pero me dio hasta fiebre, por gracia vamos al cielo y yo no hago nada. Y yo digo, oye, Señor, revélale esa área que uno hace mucho, pero no para ir al cielo, porque la fe sin obra es muerta. Cuando yo ayudo a alguien, cuando yo me voy llenando de amor, cuando yo le sirvo a otro, eso es hacer. Cuando vengo a la iglesia, etcétera, etcétera. Eso del respeto, hermano, eso no se exige. Yo no le puedo exigir a los hijos míos respeto. Eso se gana. La confianza no se exige. Eso se gana. A veces yo veo gente que le dicen al otro, pero ¿por qué tú no confías en mí? Pero hermanos, por Dios, le dice, pero ¿y cómo yo voy a confiar en ti? Si tú no me das testimonio para confiar. Tú eres como el camaleón que cambia de color y por donde quiera los ojos como de ese tamaño, como dos arcoíris, que me asusta. You scare me. Entonces una cosa es la salvación y otra cosa es el respeto. Si yo veo que mis hijos cualquier relación, hermanos, yo algo personal mío tiene que estar fundamentada en el amor por el respeto. Si terminó el respeto, yo no puedo seguir esa relación. Yo soy así. A tu médico que usted vaya, yo lo celo mucho en el respeto. Al médico le enseñan ética médica. Por eso hay que cuidarse mucho con los relajos. Siempre nosotros, hermanos, los iracundos, los irascibles, la persona, el sanguíneo, cuídese mucho que fácil se convierte en un irrespetuoso por una ira, porque con una ira a uno le falta el respeto al otro. Y yo, cualquier relación, sea médico, lo que sea, si se faltó el respeto, ahí terminó, hermano, porque no hay nada que buscar. Un hijo. Ahora, ¿qué pasa? Ese respeto de los hijos, la esposa, eso se gana, ¿sabe? Eso es a través de un tiempo. Hay personal de la salud que tienen un respeto con los enfermos. Entonces, lo que tú siempre eso cosecha, así lo van a respetar. Hay personas que no respetan a nadie. Yo siempre le he dicho a las parejas en la relación de esposo y esposa, no se falten el respeto, que eso es un arma de doble filo. Empieza así. Mira tú, ¿no? Y relajos y se destruye la pareja. Deben de respetarse. Respetar a la mujer, su dignidad. Respetar al varón. Ese mal padece mucho Latinoamérica. Como siempre hemos dicho aquí, una pareja, amor, una relación, comunicación, comprensión y mucho respeto. Porque con eso sí no se puede. Mucho respeto. Y en mi vida personal, en las relaciones, ahí mismo yo la termino, yo no la tolero. Una vez un hermano, yo le he dicho aquí mucho, lo estoy repitiendo, me levantó las manos y jamás, hermano, yo me fui, no, ya. Yo seguí comunicándome con él, pero yo dije, no, yo no puedo seguir una relación con él, porque me iba a pegar, ya levantar las manos.
No, después terminé, jamás me vio. Yo no se lo digo, ¿sabe? Es el problema de la ira, el sanguíneo, que es muy respetuoso con una ira. Que me guarde Dios a mí, a ti, los iracundos acá. Una mujer iracunda fácilmente le falta el respeto a cualquiera y va a decir una palabra que para toda la vida la puede llevar. Es una arma poderosa la lengua, pero no estamos hablando para confesión, para destruir. Un alma mortal, veneno de áspides hay debajo de la lengua. Y siempre se lo digo a ustedes, guárdense en eso, y más los que son sanguíneos y coléricos, que fácilmente un colérico le falta el respeto a quien sea bajo una ira. Usted sabe de qué yo estoy hablando, bajo el influjo de una ira. Y guárdese siempre. Ser control, dominio propio. No. Porque yo no se lo digo a la gente. Dije, mira, me faltaste el respeto. Yo no le digo nada, hermanos. Yo lo que en mi corazón yo digo, y yo no sé si estoy bien ahí, pero hasta ahora yo lo he hecho. Yo no puedo. A Dios que me perdone. Si mañana tú ves que yo cambio, pero que yo no puedo, yo funciono así es. Para mí eso es muy importante, el respeto. Yo respetarlo a ustedes a mí, es muy importante. Aún incómodo. Podemos disentir, diferir, pero respetándolo. Y las veces que me ha faltado el respeto, yo no lo digo. Aquel hermano que me levantó, yo no se lo dije, él ni cuenta se dio. Él sabe lo que hizo, pero yo no le dije nada. Yo me fui y no vuelvo más. Y cualquier relación, cuando yo le tomo la temperatura y veo una pareja que se están dime y direte, faltando el respeto, hay caos. Tienen que parar eso. Se están irrespetando. Sobrenombres. Tú estás gorda, tú estás gordo. Por más humilde que sea, la gente se merece respeto. El vendedor de la calle, hermano, merece respeto. Y muchas cosas a veces que uno no sale de una es por estar burlándose del infeliz. Merece respeto. Yo veo las gentes que venden en las calles. Aquí casi no se ve eso, pero en otros países, esos venduteros de las calles, con una dignidad, hermano. Porque, hermano, usted sabe la dignidad que es una señora, no sé si usted la ha visto, que se ponga una bandeja de aguacate en la cabeza, lo que eso pesa. En mi país ellos se ponen una colcha aquí, una toalla, se la amarran. Y esa señora se pone una bandeja llena de aguacate para vender en la calle. Y usted venía a burlarse, hermano, por Dios. A Dios le duele. O alguien vendiendo dulce, uno venir a burlarse, buscándose la comida. Eso es lo peligroso de las burlas, el irrespeto. Yo recuerdo en mi país, yo iba en un carro un día y en un semáforo me detuve. El carrito era del viejo que yo andaba en él, carrito viejo en la República Dominicana. Y nunca se me olvida, en el semáforo de una calle que se llama, Manuel la conoce, la 17. Y me detengo en el semáforo y viene un jovencito a venderme dulce. Y era mi primo. Él emigró desde un campo a la ciudad. Yo vivía en la capital. Y cuando ese dulce, y cuando yo abrí la ventana del coche, y cuando él llegó y me vio, se le iba a caer la bandeja de dulce porque le dio vergüenza. A uno le da vergüenza a veces el joven, cuando yo vendía plátano en la calle y me daba vergüenza. Tenía miedo que me vea un amiguito, porque me daba vergüenza para buscar la comida de mi casa con dignidad. Y ese muchacho cuando me vio se iba a salir corriendo. Espérate, primo, espérate. No, lo monté y me fui con él. No, y ahí tuve que durar un buen tiempo. No, que yo no sabía. No, mi hijo.
No, que me da vergüenza. No, no, yo soy tu primo, estoy para servirte. Miren, ¿qué te puedo ayudar? No, dime esto, aquello, no. Que Dios me guarde, burlarme de ti. Al contrario, eso es una honra, buscar los alimentos para tu familia. Y aún yo no sabía que tú estabas así, te puedo ayudar. Ven, vamos a llegar allí a buscarte un trabajo, etcétera, etcétera. Que acababa de llegar del campo. Entonces, desde ese día yo siempre he aprendido, hermano, yo no estoy aquí como dándomela de santito, pero siempre le pido al Señor, Señor, ayúdame a respetar los seres humanos. A veces yo relajo aquí y me duele también. Ayúdame a respetar a los que venden en las calles, cualquier persona, sea un profesional, un obrero, que todos somos de un mismo linaje. Y eso es hermoso, el respeto. Y siempre en esa área, cuando yo me siento que le estoy faltando el respeto a alguien, ahí mismo el Espíritu Santo, porque yo lo digo, ponme sensible a eso, fréname, no, dame pararme, que estoy mal, y le pido perdón a mi Señor, a una raza, etcétera, etcétera, cualquier área, el color, ¿y por qué? Y eso es lo hermoso de Dios. Y nosotros los cristianos en esa área, el Espíritu Santo, yo estaba hablando de doctrina, de la justicia, pero siempre caigo en cosas prácticas. Respetando las parejas, ejercítese en la piedad, en el respeto siempre. Y mide la temperatura, yo se la mido la mía. Hay momentos que en mi relación como que nos estamos faltando el respeto, porque eso nos pasa a todos, hermano. Nosotros no somos ángeles. Yo digo, no, tenemos que trabajar ahí. Nos estamos faltando el respeto, ella y yo. Esto así no va. Si sigue así, al colazo, no hay respeto. Entonces uno tiene que frenarlo, ¿no? Vamos a corregirme en esta área, en aquella, en esta. Usted sabe cuál es el sitio que más se pelea en el carro, ¿verdad? ¿Sí o no? Y la cocina. Pues entonces me cuido más ahí. Nos vemos el próximo miércoles. Sintonice el mismo canal. Bye bye. Padre, en el nombre de Jesús recibimos tus consejos. Venga tu reino y síguete glorificando en nuestras vidas. Llévanos bien a nuestros hogares. Y estos días, Señor, que sean muy hermosos contigo. Ayúdanos. Yo soy el primero que no llegue a ser yo un heraldo y llegue a ser reprobado. Ayúdame a ser un hombre de mucho respeto. Y te pido lo mismo para mis hermanos. Y esas áreas que yo he sido irrespetuoso contigo y con mis seres queridos, mis amistades, perdóname, Señor, pero ayúdame a respetar mis hijos, mis hermanos y primero a ti. Venga a tu reino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.